con la dirección correcta. Eh, Estamos ya para terminar hoy con Eclesiastés capítulo 12, eh, los, desde el verso 8 hasta el verso 14. Y bueno, he titulado esta última sección con la dirección correcta. Hay una premisa fundamental que tengo que destacar conforme justamente a esta sección que es la conclusión del libro, la conclusión del Moisés para este libro llamado Eclesiastés. Y es la siguiente, la impresión de que nada tiene sentido, según el versículo 8 del capítulo 12, no limita a Dios para juzgar nuestros actos bajo este cielo, según el versículo 14. Y voy entonces a proceder a leer el verso 8 y el verso 14, según Eclesiastés 12. Dice, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el maestro. En la nueva traducción viviente diría, nada tiene sentido. Verso 14, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. En base a esto, yo te invito o los invito a reconocer tres asuntos que nos conciernen a los hijos y las hijas de Dios. La primera es que Dios nos ha dejado su palabra escrita para sostener nuestra constante preparación. La segunda es que somos falibles, limitados, frágiles, imperfectos. No así Dios y su palabra escrita. Y lo tercero es que el medio para obedecer a Dios es confiando en su Hijo unigénito. Abro paréntesis y quiero hacer la siguiente observación. Tengamos presente que hay algunas normas o leyes o los parámetros justamente para acercarnos al texto y así estudiarlo y por supuesto cumplir con la razón de ella. Y es el contexto literario, es decir, toda la línea de pensamiento desde el capítulo 1 hasta la altura en que hemos estado leyendo, pero dentro, por ejemplo, de los libros sapiensales, dentro de el Antiguo Testamento y a su vez entonces en toda la revelación de los 66 libros. Así también el contexto histórico, el momento en que se escribió, quién lo escribió, y eso a su vez entonces con todo lo que está también redactado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cierro paréntesis y con eso en mente entonces me permito y te pido entonces acercarnos a estos tres asuntos según esta última sección, la cual es la conclusión del libro Eclesiastés. La primera es que la palabra escrita de Dios sostiene nuestra constante preparación. La palabra escrita de Dios sostiene nuestra constante preparación. Y aquí observo esto según los versos 8 al 10. Vuelvo a leer el verso 8 y continúo hasta el 10. Eclesiastés 12. Según la Nueva Versión Internacional dice así: lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el maestro. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios.
procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. ¿Por qué pudimos y teníamos que invertir en un momento dado en escudriñar este libro del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Por lo que hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y lo leo según la Nueva Traducción Viviente, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es lo que hemos leído en 2 de Timoteo, en la segunda carta que Pablo le envió al joven Timoteo. Y vale rescatar y recordar que cuando él emitió esta afirmación, se estaba refiriendo con mayor especificidad al Antiguo Testamento. Era la escritura y era así reconocida por el pueblo judío, y ahora era el fundamento para que la nueva comunidad de fe cristiana se edificara en el cumplimiento de la promesa, y por supuesto conforme a lo que está aquí Pablo instruyéndole al joven Timoteo. Con esto yo puedo afirmar que Dios guió a Salomón para ponderar, investigar y ordenar muchísimos proverbios, como leímos en el verso 9, la segunda parte. Dios fue el autor intelectual detrás del maestro para hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad, como dice el verso 10 de Eclesiastés 12. Entonces, podemos estar seguros que por medio de este libro y el resto de los 65 libros en nuestra Biblia, Dios nos sigue preparando y capacitando para toda buena obra. Es por medio de ella que nos infunde sabiduría en la medida que la consideramos y estudiamos detenidamente para el vivir diario. Lo que tenemos que tener claro que lo que resulte de la comprensión, la experiencia y buena articulación oral o escrita de algún maestro pasado, presente y futuro, jamás debe ser igualado ni debe sustituir lo que está escrito. Esta palabra es la espada del Espíritu Santo de nuestro Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 17, mientras que la nuestra, y puedo usarme a mí mismo como ejemplo o referencia, es comparable a un corta uñas. Por esto, esta palabra debe ser estudiada con esmero y con temor reverente, porque no es cualquier palabra. El movimiento carismático socava este fundamento. Al considerar la obra del Espíritu Santo en la posmodernidad, sospechan de lo escrito en algunos temas con la apertura de recibir nueva revelación, de recibir revelación actualizada por parte del Espíritu Santo en la tarea de edificar a la iglesia. Esta fue la advertencia de Pablo en la primera carta que le escribió a Timoteo, según el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.
Aquí el punto a afirmar es que Dios nos sigue preparando por medio de la palabra escrita. No es nuestra intuición, no es una palabra de parte de Dios que sale de nuestro interior. Cualquier discernimiento, cualquier palabra profética debe ser justamente ponderada, moderada y evaluada conforme a los 66 libros de nuestra Biblia. Es el medio que Dios ha usado durante estos meses para instruirnos según la carta a los eclesiastes, el libro de los Eclesiastés y cualquier otro libro que hemos citado como referencia de nuestra Biblia. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros somos limitados, somos frágiles, somos falibles, somos imperfectos. Pero no el Dios de la palabra escrita. Él es perfecto y su palabra es perfecta. Dice Eclesiastés 12, versículos 11 y 12. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. A esta altura, Salomón le ofrece un último consejo a quien identifica como hijo mío, mediante el cual deja ver un aspecto de la naturaleza humana. Ella es limitada. Cierto es que fatiga leer mucho, como también otras tareas de la vida doméstica e incluso pública. Estos breves versos atestiguan de nuestra limitación y de nuestra imperfección. Nos equivocamos. Ciertamente procuramos ser sabios, pero tenemos que aceptar que no podemos dejar ser necios al 100%. Mientras no es así el Dios de la palabra. La ley de nuestro Dios es perfecta para cumplir con el propósito de Dios. Aquí hago lectura del Salmo capítulo 19, el versículo 7. Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. No es para justificar nuestros pecados esta afirmación personal, pero la ley justamente nos encamina a la solución que Dios tiene para la humanidad. No es para justificar el error humano, pero esta permite estar medianamente sano al aceptar la fragilidad y la fatiga que resulta de intentar tratar de esforzarse por hacer el bien. En ocasiones cansa el ser bueno, pero cierto es que es mucho peor no procurar serlo. Ante esto podemos descansar en que confiamos en un Dios perfecto cuya ley es perfecta. Sigo leyendo el Salmo 19, versos 8 y 9. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Justamente lo que leímos en Eclesiastés 12, verso 14. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Esta es la palabra de nuestro Dios
que reconoce nuestra necesidad de ella para justamente seguir preparándonos. Nosotros somos frágiles, somos limitados, somos falibles, somos imperfectos. No nuestro Dios, no la ley de nuestro Dios. Ella justamente nos sigue preparando. Y esto no es una excusa, pero sí nos facilita justamente salud, aliento, ante una oportunidad desaprovechada y ante aquella nueva que el Señor nos provee bajo este cielo para aprender y hacerlo diferente la siguiente vez. Y esto va en la línea de lo que hemos visto, por ejemplo, en la sección anterior. Honrar al Creador con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros pies y manos, con nuestra mente. Y en la relación justa que nos desafía Salomón con respecto a las relaciones interpersonales, en el matrimonio y fuera del matrimonio, en una amistad o en un noviazgo. Ella quiere que tengamos una dirección correcta, que tengamos la dirección correcta. No es una intuición, no es probar al Señor, es confiar en lo que está escrito para que nos prepare para toda buena obra. Ahora, nos lleva esto al tercer y último punto, porque ¿cómo lo logramos? Confiar en Jesús es el medio para obedecer a Dios. Dice Eclesiastés 12, versos 13 y 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Volvamos a la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo. Ya había hecho referencia al capítulo 4, el versículo 1, y volvemos a ella para tener claro la línea de pensamiento, y a esto me refería cuando decía el contexto literario. Eclesiastés, 1 Timoteo 4, verso 1, ya leíamos, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Pero ahora observemos el capítulo 1, y a la altura del verso 3, ahí nos plantea las casas traductoras un título que nos pone en el contexto de ese pensamiento, de esa línea de pensamiento, en este caso de Pablo. Advertencia contra los falsos maestros de la ley. Ahí está, en 1 Timoteo 1, la sección que inicia a partir del verso 3 hasta el verso 11. Eso es tarea para leer después. Pero lo que quiero que observes con esto presente, la sección anterior, el versículo 12. Ten presente la sección anterior del verso 12 para que notes cuál fue el medio por el cual Pablo tiene este acercamiento a la ley, y en este caso a los falsos maestros de ella. Dice el verso 12, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro Señor.
Vuelve Pablo a reconocerlo en el verso 15 y el verso 16. Primera de Timoteo 1. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Es decir, que atender el llamado de atención de Eclesiastés 12, verso 13 y verso 14, sino toda la carta desde el capítulo 1 hasta este versículo del capítulo 12, es atendiéndolo por medio del Hijo unigénito de Dios. Como bien comuniqué el domingo pasado, es por medio de Jesús que nosotros somos ahora habilitados para cumplir con la ley, los salmos y los profetas. Jesús es nuestro entrenador, nos dice qué sí y qué no del Antiguo Testamento. Él nos facilita saber qué sigue vigente para nuestro Dios. Y dentro de lo que leemos en Eclesiastés 12, justamente sigue siendo vigente honrarle a Él con mis ojos, mis oídos, mis pies y manos, mi mente. Y esto porque tenemos palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nos confirma la vigencia de lo que espera Dios o nuestro Creador para un adolescente, un joven, un adulto y alguien ya anciano. Allí en el verso 13 de Eclesiastés 12, bien dice que esto es todo para el hombre. Y es por medio de su Hijo. Cierto es que ya no haya un día sagrado y una tierra prometida para entrar. Pero si Hebreos y aquí Eclesiastés nos prepara para el momento en que hemos de rendir cuenta y que nos confirma la seguridad de que vamos camino al cielo, todos nuestros días son para honrar a nuestro Dios, oh Creador, por medio del Señor Jesucristo. Tal vez trabajemos un día como el sábado, pero que eso no sea vigente no significa que sea vigente, por ejemplo, codiciar, robar o mentir, o incluso hacernos de imágenes para adorarlo. El hecho que nada tuviera sentido o que fuera absurdo para Salomón, según el verso 8 de Eclesiastés 12, no neutraliza a nuestro rey. No neutraliza a nuestro rey eterno. Según el verso 14, Dios juzgará toda obra. Según Apocalipsis, Él está en su trono y está atento a la confianza de su esposa, es decir, la iglesia. Él insiste en enamorarla e insiste en exigirle que renuncie a su ignorancia y necia actitud. Él continúa preparándonos por medio de su palabra escrita. Justamente, y me despido con alegría, no porque ya no la volvamos a abrir, pero pareciera largo el tiempo que hemos invertido desde el año pasado, y hoy cerramos y terminamos esta exposición, desde esta tarea de exponernos a este libro de Eclesiastés. El Señor sigue preparándonos y lo seguirá haciendo con el nuevo libro al cual nos expondremos a partir de la próxima semana. Lo hace porque nosotros somos limitados, somos frágiles, somos falibles e imperfectos. Y mientras más pronto lo reconozcamos,
podamos descansar en quien no es imperfecto y que su palabra tampoco lo es. Más bien ella nos lleva a confiar en su Hijo unigénito, Jesús, que muy diferente a Salomón, él sí logró cumplir, él sí logró obedecer, él sí logró adquirir méritos para abrir nuestro paso una vez y para siempre al reino celestial. Él es quien nos capacita para amar a Dios y obedecerlo con temor reverente, hoy, mañana y siempre. Bien le dijo Pablo a Timoteo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que esa sea nuestra oración, nuestra base para justamente agradecer que no nos medimos por una brújula falible, sino con la palabra escrita de nuestro Dios, para tener una dirección correcta en estos tiempos y en el porvenir, para traer vida a este mundo, para traer vida a nuestra historia, en medio de nuestros errores, al frente de nuestros pecados, en consonancia al Señor Jesús, quien es quien nos rescató justamente para seguir entrenándonos en nuestra fe o en la fe que profesamos, la fe en Él. Que Jesucristo nos siga sustentando a ti y a mí y a esta casa representativa, una más entre todos los hogares pibeños, para que la gloria de Dios literalmente sea expresada en la vida doméstica como también en la vida pública. Esto trae salud a su iglesia y a las naciones. Nos volvemos a ver entonces el fin de semana. Hasta la próxima.